Y para hablar sobre este incidente y lo que representa en el gremio periodístico, hacemos contacto vía telefónica con Leopoldo Maldonado, su director de Artículo 19, Sección México. Leopoldo, qué gusto. Gracias por acceder a esta entrevista. Hola, muchas gracias por el espacio. Muy buenos días. Buenos días, Leopoldo. Esta nueva agresión a Lidia Cacho, ¿qué es lo que hace evidente, no solo en el trabajo periodístico de Lidia, sino de muchos otros periodistas que investigan asuntos, digamos, entre comillas, delicados en México? Pues mira, Marco, yo creo que es lamentable que se dé en este contexto en concreto de Lidia, en el cual está buscando justicia por los hechos ocurridos ya hace casi 14 años, del todo, digamos, conocidos por todos, en los que fue detenida arbitrariamente, en los que fue torturada durante 20 horas bajo una acusación de difamación y calumnia derivada de la denuncia que presentó en su momento Kamel Nacif, el llamado rey de la mezclilla. Kamel Nacif, al igual que Jansu Karkuri, al igual que otros políticos de alto nivel mexicanos, habían sido denunciados por la periodista en su icónico libro Los demonios del Edén, de pertenecer a una red de pornografía y prostitución infantil, una red de pederastia. Eso derivó en las represalias contra ella. Hasta 13 años después de que se interpuso una denuncia formalmente ante la PGR en aquel entonces, se gira órdenes de aprehensión contra el exgobernador Mario Marín y contra el empresario Kamel Nacif, que hoy están en la calidad de prófugos. Nosotros estamos convencidos de que tiene que ver con esto, estamos convencidos de que tiene que ver con que no se les ha detenido, no se les ha sujetado a proceso, no se les ha sancionado. Hasta el momento hay únicamente 3 policías, 1 sentenciado y 2 sujetos a proceso en los juzgados de distrito, los juzgados federales en Cancún, y evidentemente esto ha incrementado exponencialmente el riesgo de la periodista y activista Lidia Cacho. Desafortunadamente, como ustedes bien señalan, pues es una situación que marca un patrón de violencia contra la prensa en México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, el más peligroso en América Latina, y evidentemente seguimos encontrando que las respuestas por parte de las autoridades del Estado mexicano a todos niveles siguen siendo insuficientes e ineficientes. Sí, y además, Leopoldo, Lidia Cacho es una mujer periodista, que ha tocado muchos y grandes intereses que maneja la pederastia y la trata de personas, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y lo que es preocupante, y te quisiéramos preguntar, bueno, ¿qué tipo de protección tiene ella? ¿Qué medidas de seguridad se han implementado para este caso? Porque, según lo que se sabe, iban por ella. Afortunadamente no se encontraba en ese momento en su casa, pero pues estamos temerosos en si realmente tiene un buen tipo de protección. Sí, Maru, mira, evidentemente, qué bueno que señalas esta parte, porque tal como ya lo señaló el Comité de Derechos Humanos de la ONU, recordarán que hace un año, prácticamente un año, se publicó una decisión final adoptada por este organismo internacional encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que México ratificó desde 1982 y del cual aceptó que este comité conociera casos individuales. Este fue el primer caso individual contra el Estado mexicano exitoso, en el cual pues el comité fue muy contundente, ¿no? Señaló que fue víctima ella de tortura sexual, es decir, de discriminación también por el hecho de ser mujer, sufrió de violencia diferenciada. Precisamente a partir de ese momento es que se han gestionado, se han tratado de fortalecer las medidas de seguridad, a partir de que el 11 de abril se giraron las órdenes de aprehensión y que, bueno, además se filtrara la información, aún no sabemos por quién, de que esas órdenes estaban vigentes. También se fortaleció su esquema de protección por parte de la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que desde 2009 Lidia cuenta con medidas cautelares
dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, este organismo regional, este organismo encargado de velar los derechos humanos en el sistema interamericano, le ordenó al Estado mexicano que proveyera de medidas. Se han provisto de medidas, sin embargo, como vemos, son insuficientes, como vemos, se tiene que fortalecer aún más, como vemos, estamos hablando de grupos criminales que están detrás de este tipo de agresiones, grupos criminales que se sienten ahora amenazados y perseguidos, y como ella lo ha dicho muy claro en público. No se trata nada más de su caso, por supuesto que para nosotros es importantísimo, sino que se trata también de miles de víctimas de estos pederastas, que el caso de Lidia Cacho y el hecho de que se comience a visorar una tenue luz al final de este túnel que ha sido las agresiones perpetradas contra ellas desde hace más de una década, pues empieza a tenerse cierta expectativa de justicia, pero no termina en el caso de ella. Hay una red atrás que operó para agredirla a ella y que sigue operando, y que es enorme y que sigue perpetrando agresiones y violencia sexual contra miles de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, Leopoldo, está el ataque, la situación de violencia que enfrenta el gremio periodístico en este gobierno y en los anteriores años. ¿Te parece avances en la protección de derechos de los comunicadores, hombres y mujeres, de la protección en la defensa de libertad de expresión? ¿Cómo Artículo 19 ve esta situación con la Cuarta Transformación? Pues mira, nosotros hemos sido muy enfáticos de que ha sido esta administración, en términos de libertad de expresión, un sexenio claroscuros. Por un lado, volvemos al tema de Lidia, hubo una disculpa pública histórica el 10 de enero pasado, el reconocimiento de responsabilidad del Estado en el caso de ella, precisamente en el marco de esta dictamen emitido, esta resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pero por otro lado vemos, desafortunadamente, que desde las llamadas conferencias mañaneras, pues se descalifica a la prensa, siendo que eso puede dar pie, o está dando pie, a agudizar las condiciones de vulnerabilidad de las y los periodistas en este país. ¿A qué nos referimos con eso? El hecho de que el presidente debata, descalifique, puede ser bastante cuestionable, pero lo que sí es sumamente riesgoso es que varios actores políticos, sobre todo a nivel local, replican ese mensaje y lo replican aún con mayor virulencia, ¿no? Hemos visto ya, por ejemplo, la alcaldesa de Solidaridad en Quintana Roo, de Playa del Carmen, diciendo que los periodistas eran sicarios, un alcalde en frontera Coahuila diciendo que los va a demandar. Es decir, se crea un clima de animadversión hacia la prensa que de por sí sufre de esa animadversión social, y que además tiene que soportar la violencia por parte de los propios agentes del Estado. Es decir, en artículo 19 hemos documentado que del orden del 42% de las agresiones son cometidas por funcionarios públicos, que en realidad un porcentaje mucho menor, del 10-11%, es cometido por crímenes, por integrantes del crimen organizado. El Estado no ha estado a la altura, a pesar de que se han generado mecanismos de protección desde hace 7 años. Tenemos un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que coordina la Secretaría de Gobernación. Evidentemente, esto ha funcionado para rescatar a cientos de personas de situaciones de riesgo, para brindarles cierta protección, pero ha sido insuficiente porque hay un factor que sigue incentivando el incremento de la violencia contra la prensa, y ese factor se llama impunidad. La impunidad de los crímenes contra la prensa es del 99.13%, es decir, solamente se han resuelto alrededor de 11 casos de más de 1,000 que están bajo investigación solamente en la Fiscalía de Libertad de Expresión a nivel federal.
ya no estamos contando los estados, seguramente la cifra sería mucho mayor, y entonces evidentemente el mensaje es claro: pueden seguir cometiendo crímenes contra la prensa sin que haya consecuencias legales, sin que haya una sola sanción. Y por eso es que en este sexenio ya contabilizamos 7 periodistas asesinados en posible relación con su labor. La situación no solo no ha mejorado, sino que sigue empeorando. Bien, Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, agradecemos enormemente tu intervención esta mañana en torno a este tema. Gracias. Muy gracias, buen día, buenos Leopoldo. Días. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Un saludo a su auditorio. Hasta luego, gracias.